Y el último ejercicio, que es un ejercicio, es el examen del año pasado, es el examen de reevaluación. Y nos dice, tenemos un buque con un peso en rosca de 5.200 toneladas, el caje del buque para el peso en rosca es de 7,4 y la posición longitudinal del centro de gravedad del buque en rosca es 2 metros, la popa de la sección media. La condición de carga que vamos a estudiar es la salida de puerto con carga homogénea. A continuación se detallan los pesos y posiciones de los elementos que constituyen el peso muerto del buque en la condición de carga a estudiar. Y bueno, pues aquí tenéis las diferentes masas, la posición longitudinal del centro de gravedad de cada una. Están indicadas en inglés. Forward, que es a proa, y que es a popa. Y aquí tenemos este término, que es el Free Surface Moment, que bueno, ya veréis que después pues, está indicado cómo lo tenemos que utilizar. Lo primero que nos piden es calcular el desplazamiento total del buque en la condición de carga que se detalla, pues con el peso en rosca y el peso muerto, que son todos estos pesos, pues se calcula el desplazamiento que lo tenéis aquí. ¿Vale? Y la segunda pregunta, calcular la posición vertical y longitudinal del centro de gravedad del buque en la condición de carga que se detalla. Bueno, pues esto, tenemos la posición longitudinal del peso en rosca y la vertical, y también la posición vertical y longitudinal de cada uno de los pesos que tenemos, ¿vale? Y entonces con la fórmula aquí tengo el criterio de signos que utilizo y entonces aquí pues le pongo los valores, ¿vale? Y calculo el caje total del buque y la posición longitudinal y lo hago con respecto a la sección media en este caso, ¿no? Porque los he puesto con respecto a la sección media. Y luego de las hidrostáticas del buque podemos obtener la posición del metacentro respecto a la quilla, el KMT, calcular la altura metacéntrica corregida del buque considerando que los 3 tanques que se detallan contribuirán a la corrección por superficie libre. Aquí tenemos 3 tanques que se están detallando. Y con los valores que me dan de las hidrostáticas, interpolo y encuentro el KMT. Con el KG que he encontrado anteriormente, calculo la altura metacéntrica, ¿vale? Y para calcular la altura metacéntrica corregida, utilizo este Free Surface Moment dividido por el desplazamiento para calcular la corrección por superficie libre. Restándole la corrección por superficie libre a la altura metacéntrica, obtengo la altura metacéntrica corregida. Y es esta de aquí. Veis que aquí tenéis indicado que el momento por superficie libre es este término, ¿sí? Por esta fórmula de aquí, que al final acaba siendo la fórmula de Scribanti que hemos visto antes. Bueno, el apartado D, durante la navegación ha habido un corrimiento transversal de una carga de 200 toneladas que ha producido una escora permanente al buque de 3 grados. Calcular la distancia de este corrimiento transversal. Y este corrimiento transversal después se corrige. Y bueno, pues esto es la escora permanente es de 3 grados, la altura metacéntrica la tenemos, utilizamos la corregida porque tenemos superficies libres y calculamos la posición del centro de gravedad con respecto al plano diametral, que sería así. Esta variación del centro de gravedad con respecto al plano diametral, este desplazamiento se produce por este desplazamiento de carga. Y lo que nos preguntan es cuánto se ha desplazado la carga de las 100 toneladas.
¿Cómo calcularía lo que se mueve el centro de gravedad con respecto al plano diametral por un corrimiento de carga? Con esta fórmula de aquí. Este término es porque inicialmente está en 0. El centro de gravedad está en el plano diametral. Entonces, de aquí aíslo este término, que es lo que se ha movido ese peso en la dirección transversal. Y me sale 2,5. Aquí no, que se cae. Y el apartado E, para grandes ángulos, el momento por superficie libre se puede calcular con la fórmula esta de aquí, FSM, es lo que aparece aquí en la tabla. Para grandes ángulos solo se ha de considerar los tanques que su momento por superficie libre, aquí me falta un 0, es mayor que 0,01 el desplazamiento en rosca. Calcular el momento por superficie libre para 30 grados de escora de cada uno de los tanques que lleva carga líquida, a fin de determinar si los tendréis que considerar en el cálculo de los plazos aderezantes para grandes ángulos. Y entonces aquí tengo, esta es la fórmula, ¿vale? No tengo que buscar ninguna acá de la fórmula de la IMO, simplemente tengo que utilizar que el momento por superficie libre es el free surface moment por el seno del ángulo más esto de aquí. Lo calculo para los 3 tanques, ¿vale? Y bueno, aquí me vuelve a faltar un 0. Vale. Bueno, esta es la buena. Y aquí en la resolución, como me falté un 0 en el enunciado del examen, pues consideré todos aquellos que se dejaron el 0, igual que yo aquí. Así que bueno, en principio es esta de aquí, los tanques que cumplan que esto de aquí es superior a 52 toneladas metro, pues se consideran, y los que esto de aquí sea superior a 520, pues se consideran. Evidentemente veis que si es este de aquí se tienen que considerar los 3 y si se fuera este de aquí no se deberían considerar ninguno de los 3. Considerando los 3, ¿vale? Hay que considerar los 3. Y bueno, aquí tenéis los 2 casos, ¿vale? Por si todo de que dice en el examen que me había dejado un 0, pero por si alguien se había descuidado, pues hice las 2 consideraciones, ¿vale? Espérate, que vamos con la fija. Así que siguiente apartado. Que es a continuación tenemos la tabla de los valores KN de nuestro buque para el desplazamiento estudiado, calcular los valores de los brazos aderezantes y hacer una gráfica. Estos son los valores de los KN y entonces aquí tenéis, primero de todo, con los KN y el KG que hemos encontrado, calculo el GZ y esta sería la gráfica sin considerar las superficies libres, y si consideramos las superficies libres, o sea, el caso correcto, tenemos estas 3 correcciones. Hay que calcular para cada uno de los tanques, ¿vale? O se puede hacer los 3 a la vez, pues simplemente como este término de aquí es constante, o sea, es el mismo en todos, sería hacer la suma de 2,70, 3,50 y 2,10 y multiplicarlo por el seno del ángulo. Yo aquí lo he puesto cada uno por separado y sería pues al GZ restarle cada una de las correcciones por superficie libre. La corrección por superficie libre es el momento por superficie libre dividido por el desplazamiento, ¿vale? Y esta es la gráfica, así. Y el siguiente apartado, comprobar que cumple con los criterios de la IMO para este tipo de buques, que el GZ máximo sea mayor para un ángulo de escora de 30,
sea mayor que 0,2 para un ángulo de escora de 30 grados, el GM superior a 0,15, el brazo dinámico hasta 30 grados sea mayor que 0,055, brazo dinámico hasta 40 grados 0,09 y el brazo dinámico entre 30 y 40 mayor que 0,03. Y entonces lo que hago es calcular los brazos dinámicos. Empiezo a comprobar los criterios. Bueno, calculo el ángulo límite de estabilidad. Que aquí veo que está pues entre el 60, aquí empieza a ser negativo, en el 60 es positivo y en el 75 es negativo. Por tanto, el ángulo límite de estabilidad está entre el 60 y el 75 y aquí lo calculo, interpolo entre estos dos valores y calculo el ángulo límite de estabilidad que es 63,61 grados. Y compruebo los valores de la IMO. Bueno, y aquí hago los dos casos, igual hago el caso correcto, ¿vale? Que es este de aquí, considerando los tres tanques. El GZ40 es 0,352. Bueno, los brazos dinámicos, aquí están comprobados que cumplen. Esto ya lo tenía, esto también lo había calculado anteriormente y entonces me faltan los brazos dinámicos para ver si cumplen o no cumplen. Y aquí los calculo. Para calcular el brazo dinámico de 5 tengo el valor del GZ0 y el de 5, así que utilizo los trapecios. Para calcular el brazo dinámico de 10, como tengo el de 0, 5 y 10, que son 3, utilizo Simpson. Estoy integrando de 5 en 5, así que aquí veis la H, que es de 5 grados pasado a radianes. Para calcular el de 15, siguen yendo de 5 en 5 y tengo 4 valores, pues utilizo la segunda regla. Y para el de 30 lo que hago es al de 15 y luego integro entre el de 15 y el de 30, que como tengo dos valores, pues lo hago con el de los trapecios. Y para el de 40 igual, pues hasta 30 y con el de 30 y el de 40 pues integro de 30 a 40. Y entonces compruebo que cumplan. Y aquí el brazo dinámico entre 40 y 30 no es más que la resta entre el brazo dinámico de 40 y el brazo dinámico de 30. Y veo que también cumple. Y los dos últimos apartados. Un viento impacta con la obra muerta del casco generando un brazo escorante de 0,1 metros que consideramos constante, calcular el ángulo de escora permanente con el que navega el buque y una ola hace escorar el buque 15 grados a barlovento, calcular el ángulo dinámico. Y entonces, lo primero, pues tenemos un brazo escorante constante. Y considerando el GZ como es 0,1, ¿vale? El brazo escorante y vemos que en la tabla de brazos adherizantes en 0 vale 0,066 y en 10 vale, en 5 vale 0,066 y en 10 vale 0,13. El brazo escorante es 0,1. ¿Dónde se cruzarán? Pues entre este y este, ¿vale? Entre el 5 y el 10. Así que aquí veis que para encontrar el ángulo de escora permanente, aquí, lo hago entre el 5 y el 10, ¿vale? Lo hago con los valores de entre el 5 y el 10 y me sale 7,39. Y ahora, el caso de que viene una ola, impacta y me hace irme 15 grados al lado contrario. Estoy a 7,39, si me voy 15 grados,
llego hasta un ángulo negativo, por tanto va a haber parte de la energía adherizante que va a ayudar a la energía escorante desde menos 7,61 hasta 0. Calculo el brazo dinámico de 7,61 hasta 0, lo hago interpolando entre los brazos dinámicos de 5 y de 10. Y este es el valor, esta es la parte de la energía adherizante que va a ayudar a la escorante. Como el brazo escorante es constante, la energía escorante o el brazo dinámico escorante lo calculo directamente con esta fórmula de aquí. Estoy trabajando en milímetros, por eso aquí le añado estos ceros. Así que el brazo dinámico escorante es ir sustituyendo aquí el ángulo final, desde el menos 7,61 hasta el ángulo que sea, y así voy obteniendo los brazos dinámicos escorantes desde el menos 7,61 hasta el ángulo que sea. El brazo dinámico escorante total será la suma del brazo dinámico escorante más la parte del adherizante que le ayuda, que ya la habíamos calculado. Y los brazos dinámicos adherizantes desde 0 los teníamos ya porque habíamos comprobado los criterios de la IMO. Los tenía aquí, que son los que pongo aquí en la tabla, ¿vale? Son los que pongo aquí en la tabla y entonces veo que en 5 grados el brazo dinámico escorante total es 7,46 y el adherizante 2,88. Está por encima el brazo dinámico escorante. En cambio, aquí a 10 grados el brazo dinámico escorante es 7,46 y el brazo dinámico adherizante es de 11. Así que el ángulo dinámico está entre estos dos y aquí lo encuentro. Lo que hago es interpolar este de aquí, interpolo con estos valores, ¿vale? Y pongo aquí el ángulo dinámico. ¿Y a qué es igual? Pues a la interpolación de estos dos valores para el ángulo dinámico. El ángulo dinámico es el ángulo donde la energía adherizante se iguala a la energía escorante o la energía negativa se iguala a la energía positiva. Entonces, estos han de ser iguales. Y encuentro que es 7,61.